Durante estos días se ha hablado muchísimo de un nuevo informe, Manósfera y Política, de Suban Córdoba, y en comunicación con nosotros está justamente la directora de investigación, la magíster Ana Paola Suban. Ana o Paola, como prefieras que te llamemos desde aquí. Daniel, Patricia, desde aquí te saludan. Buen día para vos. ¿Qué tal, Daniel, Patricia? ¿Cómo están? Un gusto. Por favor, el agradecimiento. Hay una cuestión de análisis que tiene dos puntos importantes, y cuando hablamos de manósfera y política, me parece que la puerta para ver todo esto es la pregunta de ¿qué es manósfera? Una vez más te lo pregunto como ya te lo habrán preguntado. Bueno, manósfera es un término que define a un grupo de foros dentro de Internet en el cual en general y casi en su totalidad son varones, donde circulan ideas vinculadas con el antifeminismo, con el machismo, con el rechazo a posturas de igualdad o a derechos compartidos, ¿no? En general tienen que ver con no solamente con política o con este tipo de cuestiones, sino que son foros de deportes, de juegos, de música, donde se van colando de alguna manera estas ideas. Hay un podcast a nivel mundial, es el más escuchado desde el año pasado, que se llama The Joe Rogan Experience, que es un influencer que hace entrevistas largas, ¿no? Y duran lo que duran. Si duran 2 horas, el programa durará 2 horas y así. Y tiene temas de actualidad, de deportes, de humor, de música, etcétera. Bueno, este influencer, dicen los analistas, ha sido uno de los principales pilares del triunfo de Trump en las pasadas elecciones, donde gana Trump la presidencia. Paola, tal es la penetración y la influencia que tienen este tipo de foros, que están no solamente en Internet, sino que también, bueno, hay movimientos que surgen de los pastores de las iglesias evangélicas y de otros ámbitos también, ¿no? En la Argentina, bueno, estamos viendo que esos foros, esas ideas en realidad se están colando, están empezando a tener, o ya se han colado, mejor dicho, digo, hemos podido tratar de mensurar de alguna manera la penetración que tienen y la magnitud que tienen en la Argentina y cómo influyen en los jóvenes. Paola, uno así un poco despierto podría pensar que lo que pasa en el mundo virtual no tiene su correlato en la realidad, y por lo que nos decís, sí, tiene su correlato. No, sí, tiene. Fíjense que, bueno, yo lo vengo investigando por lo menos desde el 2018, cuando hice una tesis de una maestría sobre los discursos de odio que circulaban en Internet, y mi tesis se trató de ver qué tan presentes estaban en la población en general fuera de Internet. Bueno, el resultado fue abrumador, ¿no? Estas ideas que circulan en Internet no quedan solamente en lo virtual, van construyendo sentido en muchas personas que las leen, que las siguen, que concuerdan con ellas, y que después cuando, bueno, hay debates públicos o mediáticos o hay que votar, bueno, esas ideas tienen su peso, por supuesto. Claro. En estos días aparecieron una serie de movimientos relacionados con esto que vos decís, que me dio la impresión de que nos trasladábamos a la Edad Media, con mujeres diciendo que no está bien que ellas voten. Contanos cómo se ve en la sociedad argentina, en base a este último informe que ustedes hicieron con la consultora Suban Córdoba, esta idea de perder el derecho al voto femenino, algo que parecía que nunca jamás iba a estar en discusión. Bueno, dentro de estos foros de la manósfera hay varios grupos, ¿no? Porque son bastante heterogéneos, no es uno solo. Están los criptobros, estos chicos que dan consejos sobre finanzas,
y cómo ser exitosos en la vida. Hay otros que los gym bro, que para ser exitoso en la vida y tener muchas chicas tenés que ir mucho al gimnasio, sacar mucho músculo. Bueno, los incels, las tradwife, es un fenómeno que ha comenzado a crecer en la Argentina también. Las tradwife son mujeres en realidad que concuerdan con esta idea de volver a los roles tradicionales de género. Entonces enseñan desde sus redes sociales, desde Instagram, cómo ser una buena madre, cómo preocuparte por las tasas de natalidad que están bajando, cómo, bueno, y dan consejos, ¿no? Domésticos, de cuidado, de cocina, etcétera. La madre perfecta, la ama de casa perfecta. Claro. Y paralelamente a eso... No quisiera hacerlas, Unidos... perdón Pablo, no quisiera hacerlas sentir mal a esas chicas, pero están haciendo lo contrario a lo que pregonan, porque están ocupando el espacio público que lo pueden ocupar gracias a que se abandonó como rol exclusivo el espacio solamente dentro del hogar. Lo hacen a través de redes sociales. Por supuesto, no estamos hablando de decisiones personales que son claro, totalmente válidas. Claro. Si uno tiene ganas de ser ama de casa o amo de casa, claro, debería poder hacerlo con total... claro, libertad sin que nadie lo cuestione. Lo que estamos tratando de definir acá son grupos que ya están orquestados para, ¿sí? Para inducir, para convencer, porque responden de alguna manera a cierta ideología política. Claro. Termino con esto para no quitarles tanto tiempo. En Estados Unidos ha surgido el movimiento que está en contra de la enmienda 19 de la Constitución, que tiene que ver con el derecho al voto femenino. Esto ha surgido a partir de podcasts como los que he mencionado, pero también de algunos pastores evangélicos, y lo ha tomado como bandera la viuda de Charlie Kirk, que fue un activista de MAGA, de Trump, que fue asesinado en una universidad. Ajá. Y que se convirtió en una especie de mártir de los seguidores de los trumpistas y de MAGA. Y esta mujer, la viuda de este activista, es quien lleva adelante la bandera de renunciar al derecho femenino, al derecho del voto femenino, que las mujeres renuncien, y que debe existir un voto por familia, y ese voto lo tienen que decidir entre todos en la familia, pero lo representa el varón, ¿no? Esa es la idea. Nosotros lo medimos en la Argentina. Afortunadamente, bueno, pareciera ser que el consenso democrático en torno al voto de las mujeres es muy mayoritario, porque el 92% nos dijo que estaría en contra de que se derogue el voto femenino. Pero bueno, si bien hay buenos indicadores en ese sentido, digo, hay como una preocupación, como una señal de alarma de cuando empiezan estos movimientos en Estados Unidos, luego terminan llegando a la Argentina. Claro. Una preocupación de cómo ideas que parecen inaceptables al comienzo, después de que scrolleamos durante meses y meses y meses y meses posteos o reels o historias en las que el contenido no es un contenido político per se, pero te termina convenciendo de ideas que tienen que ver con un cambio en el statu quo. Bueno, la realidad es que eso plantea alarmas a ciertos dirigentes en la Argentina que empiezan a mostrar acuerdos con ciertas determinadas ideas, si bien no lo dicen explícitamente, pero por ejemplo, se viralizó mucho y fue muy polémico un tuit que posteó la vicejefa de gobierno de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hace... Sí, cuando hablaba de la educación sexual, criticando... Claro, hablando de la ESI y después de la tasa de natalidad y de cómo las mujeres deberíamos prestar atención a esto. Bueno,
hay toda una cuestión que empieza a desarrollarse en la Argentina. Hay ya influencers argentinas que plantean estas ideas en las redes. Entonces, bueno, de alguna manera quisimos medirlo. A mí me pone me tranquiliza mucho que haya más de un 92-94% de personas que están en desacuerdo con las ideas de derogar el voto a las mujeres. Pero bueno, esta cuestión de que hay un 25% de gente que todos los días entra, 25% de la población argentina, dimensionen la cantidad de gente que es un cuarto de la población, que todos los días entra a los foros que hablan en contra de la igualdad de género. Paula. Todos los días, diariamente. Y si le sumamos los que entran una vez por semana o una vez cada tanto, tenemos casi un 40% de gente en la Argentina que consume ese contenido. Entonces, no es de extrañar que más temprano que tarde empiezan a surgir o a plantearse esas ideas abiertamente para intentar o implementarlas como política pública o aprobarlas como ley, presentarlas como proyectos, etcétera. Hay una red social que es Reddit, que quiero preguntarte cuánto hay que fijarse en ella, cuánto hay que posar los ojos, porque si bien tiene muchísimos años, el tráfico ahí ha crecido o ha aumentado, e incluso los motores de búsqueda de Google ya cada vez nos llevan más a Reddit. La consulta es, ¿cuán importante dentro de las fuentes visitadas por ustedes, cuál es la importancia de esta red social? Sí, Reddit es una red social. En realidad hay que puntualizar que Reddit no es solamente un foro machista o misógino, ¿no? No, Reddit claro. Tiene una gran cantidad de foros dentro de esa misma plataforma, que cada uno puede armarse a su gusto o puede participar de foros de otros sobre temas, infinidad de temas, ¿no? Ahora sí es cierto que es donde más circulan estas ideas, como foros cerrados o como foros abiertos, porque tiene las dos modalidades Reddit, y después empiezan a salir y a penetrar en otras redes más conocidas, no sé si más masivas, pero sí mucho más conocidas en el público en general, como pueden ser Instagram, TikTok, Facebook incluso, ¿no? Porque cada red tiene como una especie de público nicho. Bien, ¿sí? Hay una migración en cuanto a las edades, porque en un momento se decía que la adolescencia iba hacia las redes donde no estaban los padres, y la pregunta es si Reddit cumple esa función. Sí, más que ir a las redes donde no están los padres, van a las redes de acuerdo a cómo van mutando sus intereses. Bien. Y cómo las redes se van creciendo o evolucionando, entre comillas, para adaptarse a esos intereses de los jóvenes, ¿no? La inmediatez, el dinamismo, la rapidez con la que pueden ver los contenidos, la diversidad de contenidos, los intereses que cubren los contenidos para los jóvenes. Me parece que TikTok hasta ahora está siendo el rey. Claro, la protagonista en ese sentido, y probablemente en breve aparezca otra que les capte mayormente la atención. ¿Se acuerdan de Snapchat, que fue un boom inicialmente, que tenía contenidos que se borraban automáticamente? Claro. Y después decayó el consumo de esa red y prácticamente desapareció. Y después también hay diferencias de consumo de acuerdo a los países. No todos los países tienen el mismo consumo de todas las redes. En la Argentina, por ejemplo, la red que menos se consume es X, porque también está como concentrada en un público determinado. Ahí está mayormente medios de comunicación, política,
Bueno, es como un nicho, ¿no? Claro. Paola. Instagram se ha convertido en los últimos años en la red social que le están haciendo sombra muy de cerca a Facebook, que es la que mayor cantidad de perfiles activos tenía, por lo menos hasta la última vez que vi. Bien. Paola, es muy interesante abrirnos esta ventana hacia poder considerar lo que ocurre en esa manósfera, porque después ocurren situaciones políticas, leyes que no entendemos cómo nacieron, y es porque está sucediendo algo en un lugar que no vemos algunos ciudadanos, y que muchos jóvenes activos son los que están ahí participando. Pero además de este estudio, que es por demás interesante, me gustaría que me cuentes, en este segundo semestre del año y pensando que el año que viene es un año electoral, ¿cómo le está yendo en imagen a Javier Milei para cerrar esta entrevista sobre el último informe de la consultora Suban Córdoba? Bueno, Milei viene cayendo en imagen desde diciembre del año pasado. Tiene un deterioro en la imagen que viene siendo sostenido, ¿no? Es una tendencia, no nos podemos regir para analizar la imagen de Milei solamente con la foto de este estudio de este mes, sino que lo valoramos como una tendencia. Para ponerlo en números, en diciembre del año pasado tenía 50% de imagen positiva y 50% de imagen negativa, sentimos más, sentimos menos, y hoy tiene 64%, si mal no recuerdo, de imagen negativa y 32% de positiva. Con lo cual hay más de 30 puntos de imagen negativa que de positiva. Esos 30 puntos los ha ido perdiendo de a pocos puntos por mes, pero con una tendencia muy sostenida. Incluso, fíjense, esto comienza antes del escándalo de Adorni. Es decir, que este problema, que esta red flag que le empieza a aparecer a Milei en su gestión, no solamente en su imagen, sino en la valoración de la gestión, tiene que ver con cuestiones más de índole económico que con los escándalos que ha atravesado el presidente de corrupción o de potencial corrupción. Los indicadores son muy fuertes, muy firmes, muy sólidos en la opinión pública, que tienen que ver con la pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento de las familias, el temor a perder el empleo o el desempleo, y la inflación, que sigue siendo un problema que preocupa y mucho, que no soluciona en la Argentina. Paola Suban, de la consultora Suban Córdoba, muchísimas gracias por este contacto con la radio del centro del país. Estamos muy agradecidos porque nos aportes estos datos que nos permiten conocer mejor la realidad de nuestro país y del mundo en el que estamos inmersos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.